Vale, buenos días a todos. Hoy la sesión de UIRESIS va dirigida a una técnica que es la traqueostomía en la UCI. ¿De acuerdo? Vamos a compartir pantalla. Voy a acabar de compartir. Venga. Ahora, de acuerdo. Pueden ver la pantalla completa, ¿no? Vale. Pues lo que les decía, vamos a hablar de lo que es la traqueostomía en la UCI y es un tema interesante porque al tratarse de la vía aérea es un tema que habitualmente genera bastante preocupación por parte de la gente que trabaja pues en el ambiente de la UCI, ¿vale? Entonces hay unas indicaciones de emergencia que será pues pacientes con obstrucción aguda de la vía respiratoria superior con fallo de la intubación orotraqueal, pacientes que han sido sometidos a una cricotiroidotomía de emergencia, que habrá luego que reconvertirla a traqueostomía, pacientes con fracturas de orofaringe, cara y cuello que son extensas y que por tanto no se puede mantener la vía aérea a través de un tubo orotraqueal y pacientes con trauma laríngeo penetrante. Luego, de manera electiva, pues en pacientes que tengan la necesidad de ventilación mecánica de manera prolongada, situaciones donde la vía aérea carece de protección suficiente y que por tanto tenemos que ir conectando y desconectando del ventilador y ya prevemos que esto va a ocurrir. Diagnóstico de apnea obstructiva del sueño en grado severísimo cuando no ha mejorado de ninguna otra manera. La estenosis subglótica de gravedad significativa y la presencia confirmada de parálisis severa en las cuerdas vocales sin evolución favorable a pesar de haber hecho diferentes tratamientos, ¿vale? De todas estas indicaciones, si uno hace una revisión en los últimos años, por ejemplo, en 35 y 50 estudios, la principal indicación ha sido ventilación mecánica prolongada. También la segunda es protección de la vía aérea y deterioro neurológico se utiliza en 10 de cada, o sea, se describen 10 de 50 estudios, todos ellos sobre todo en el contexto de pacientes neurocríticos, ¿vale? Hay unas contraindicaciones, como todo, y hay que saber seleccionar los pacientes. Entonces, es fundamental valorar las comorbilidades. Dentro de las comorbilidades, lo que nos tiene que hacer pensar que puede complicar las cosas es la presencia de coagulopatía, el paciente que es muy obeso y que por tanto, ya sea por la obesidad o sencillamente porque tiene una anatomía cervical difícil por procedimientos previos o por alteraciones anatómicas, este paciente debería de valorarse quizá la probabilidad de hacer una traqueostomía quirúrgica. El estado neurológico también es importante valorar el nivel de conciencia y de disfagia. Y hay contextos especiales donde hay mayor riesgo también, que es por ejemplo el paciente que está con circulación extracorpórea activa. Y lo otro que tenemos que ir valorando de manera continua es el pronóstico clínico. Sé qué trayectoria tendremos desde que el paciente se quede con su traqueostomía. Por poner un ejemplo, si vemos que hay un paciente que está extremadamente mal, pero que cumplió 10, 15 días con el tubo, quizá valga más la pena arreglar el problema que tiene de base antes de pensar en hacer una traqueostomía en alguien que eh, probablemente tiene un pronóstico infausto, ¿vale? Por tanto, hay una evaluación individualizada, los criterios más bien, las contraindicaciones no son universales, no son rígidas, y por tanto hay que integrar la comorbilidad con el pronóstico y el contexto clínico del paciente, ¿de acuerdo? De los tipos de traqueostomía que se pueden hacer en la UCI, tenemos la traqueostomía percutánea, que sus siglas en inglés son PDT, y la quirúrgica, ¿vale? Entonces, hay unos aspectos de cada una. Por ejemplo, en el caso de la percutánea se hace en la cabecera de la UCI. Habitualmente el tiempo es corto, suelen ser entre 15 a 20 minutos, el costo es menor, la tasa de infección es menor, las complicaciones perioperatorias son similares, el sangrado mayor es, el riesgo es bajo moderado. Siempre, o más que siempre, se recomienda en la mayoría de guías que se haga con guía broncoscópica y ecográfica. Y en el caso de pacientes que tengan una anatomía difícil o que tenga alguno de estos factores de riesgo que mencionamos antes,
pues la utilidad será limitada. La quirúrgica habitualmente se hace en el quirófano, aunque también se puede hacer aquí en la UCI con el equipo que se trae, la caja de quirófano, y el tiempo de procedimiento es mayor, 30 a 45 minutos, el costo es mayor, la tasa de infección es mayor, las complicaciones perioperatorias son similares, y la ventaja que hay acá es que no se requiere guía bronco, o más bien no es necesario per se tener guía broncoscópica eco, y en pacientes pues, con anatomía difícil sería el que sería preferido. ¿Cuál ha sido la evolución de la evidencia del 2005 para acá? Entonces, el establecimiento de la seguridad entre lo que era la traqueostomía percutánea y la quirúrgica ya se ha hecho hace bastante tiempo. Empezó todo entre el 2005 y el 2010, y de esta época lo que se hizo mucho énfasis era en que la guía broncoscópica minimizaba las complicaciones. Ya entre el 2012 y el 2015 ya las guías fueron estandarizando el uso de la traqueostomía percutánea, del uso de ecografía en la misma, y empiezan a generarse las primeras directrices de cuándo decanular al paciente. Entre el 2016 y el 2020 hay protocolos multidisciplinares de destete que son diferentes dependiendo de las diferentes instituciones, y luego hay que hacer una serie de adaptaciones por la pandemia del COVID-19, y de acá pues se hacen un montonazo de traqueostomías en todo el mundo. Y finalmente, entre el 2021 y el 2025, pues ya hay algoritmos un poco más individualizados, sobre todo pues abordando los pacientes especiales, como son los pacientes neurológicos y los pacientes con ECMO. Entonces, este ya es un New England que es clásico. Si ustedes entran a la presentación y dan clic acá en el link, se les abrirá el documento, ¿de acuerdo? Y además del documento, tienen acá el video, que ahora no sé por qué no me deja abrir, porque me está pidiendo que la cuenta, que no sé qué, pero bueno. De hecho, si crean una cuenta gratis pueden entrar, ¿vale? No me detendré en ello, pero lo que muestran ahí es toda la técnica. Es una técnica Seldinger, es decir, inicialmente, además de, luego de haber infiltrado la zona y demás, si el paciente no está bien sedado, si está bien sedado, pues podemos entrar a pinchar. Se pincha con una aguja que trae el equipo conectado a una jeringa, que esa jeringa habitualmente le ponemos un poco de suero para ver que salgan burbujas, y mientras tanto hay alguien en la cabecera que con el ecógrafo es importante para los que hagan aquí guardias en la UIR o cuando roten por la UIR, eh, debe quedar protegido por el tubo del broncoscopio. Hay que tener cuidado de que no se vaya a pinchar el broncoscopio. Y como pueden ver aquí en la imagen, lo bueno que permite o la ventaja que tiene el usar la pirobroncoscopia es que yo puedo ver el momento en que pinchan y cómo entra la aguja, como se ve aquí. Luego, lo que hacemos es dejar solamente la camisa que es una parte, digamos, plástica y que no hace daño. Retiramos lo demás y a través de ella ya introduciríamos la guía, ¿de acuerdo? Luego de introducir la guía, que es una guía metálica flexible, empezaremos a dilatar con diferentes dilatadores que trae el equipo, desde el más grueso, desde el más delgado, perdón, hasta el más grueso, o en el caso de los sistemas similares al Blue Rhino, como el que se ve aquí, realmente suele haber un pequeño dilatador y luego ya directamente se entra esto. Importante, entre este paso y este, o sea, entre el A y el B, será importante abrirnos espacio haciendo una herida quirúrgica que permita pues, que entre algo de más o menos 1 centímetro. Por tanto, habrá que hacer una incisión. La incisión, como la preferimos hacer nosotros aquí, es una incisión por la línea media, porque hay menos riesgo de lesionar vasos sanguíneos y que se produzca menos sangrado. ¿Vale? Entonces, hacemos una incisión de 1 centímetro y ahí sí podremos entrar con el dilatador grueso. Los tipos de material son diferentes, son metal, que puede ser plata o acero inoxidable, de PVC, que este se ablanda a temperatura corporal adaptándose a la tráquea, o de silicona, que son blandos, resistentes al biofilm y se pueden esterilizar. Los tipos de cánulas que tenemos, lo que les digo, tenemos dentro de las metálicas estas indicaciones.
Las metálicas, su uso no es el más común en los primeros pasos o momentos de la UCI, sobre todo porque no tiene balón de neumotaponamiento para impedir la aspiración del ágoro faríngeo. No siempre hay un conector universal de 15 milímetros para poder conectar fácilmente el paciente a ventilación mecánica o a tubo en T. Y esas metálicas en los pacientes que la ayudan se suele cambiarlas cada 5 años. Se pueden esterilizar, su duración es larga. Las plásticas, es decir, las de polivinil o las de silicona, eh, hay cánulas de estas incluso que están combinadas con espirales, que ya luego las veremos, que les permite también darle cuerpo y ser más flexible. ¿Qué partes tiene? Si ustedes se dan cuenta, tenemos acá un conector universal en estas que son pues plásticas, ¿de acuerdo? Las aletas de sujeción, el cuerpo del tubo, que en algunas partes lo denominarán como cánula externa, el balón de neumotaponamiento, y tienen acá la línea de insuflado con el balón, ¿vale? Y acá se ve mejor que además de tener esta cánula externa o el cuerpo, tienen esta endocánula o camisa, ¿de acuerdo? Que eso lo que hace es dar más consistencia al material, más rigidez para que no vaya a colapsar. Y tenemos acá pues, que podemos adaptar a ese terminal de 15 milímetros, por ejemplo, sistemas como un tubo en T o el filtro o el termovente. Por tanto, las cánulas de traqueostomía con balón, ¿vale? Entonces serán lo que ya dijimos antes, se empleará sobre todo en pacientes que estén en estado agudo o subagudo, que sigan requiriendo ventilación mecánica y que estén en el proceso de desvinculación del respirador, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿por qué lo hacemos? Pues porque estas nos protegerán la vía aérea de que no haya regurgitación y estarán indicadas sobre todo pues, en deterioro del sensorio o en peligro inminente de broncoaspiración. ¿Vale? Entonces tienen acá abajo en esta tabla el tamaño de las diferentes cánulas y cuál es el diámetro interno y el diámetro externo y la longitud que tiene. ¿Vale? Y adicional a eso, pues habitualmente tiene que hacer un control rutinario de su presión, que en la mayoría de UCIs de hoy en día el control lo hace un esfingomanómetro automático, que lo que va haciendo es manteniendo las presiones habitualmente entre 20 y 30 centímetros de agua. Luego hay cánulas de balón que son menos convencionales o no convencionales como la Portex o de balón pegado al cuerpo como la Vivona, ¿vale? Entonces lo que hace la Vivona es que esta parte que ustedes ven acá, que es el balón, realmente es un balón con un material especial que lo que hace es hincharse lo que sea necesario y evitar la lesión isquémica porque no hay, o sea, no depende de la presión que nosotros coloquemos, sino que ella sencillamente se hincha. Hay cánulas anilladas como la Rash. En la Rash tenemos esta que es la Stratracoe Flex, ¿vale? Como se pueden dar cuenta, es anillado, lo que permite pues, generar un poco más de angulación o de rigidez, y esta Tracoe también es otra de las tantas que hay. Cánulas metálicas, aquí más de lo mismo, acá lo que ustedes están viendo es pues ya la cánula completamente montada, esta sería la cánula externa, esta sería la interna o la camisa, y pueden ver cómo hay cánulas que están completamente cerradas, cómo hay fenestradas, con la idea de que el paciente pues, pueda ir fonando cuando llegue el momento. Y tenemos también válvulas fonatorias, que esas válvulas son universales, se colocan también en esa terminal de 15 milímetros y permite que el paciente pues, pueda ir fonando. ¿Vale? Traqueostomía en situaciones especiales, ya dijimos algo, el paciente neurológico, si ya prevemos que va a permanecer mucho tiempo conectado a la ventilación, por ejemplo, un ejemplo es el paciente que se deteriora, por ejemplo, por un Guillain-Barré o una esclerosis lateral amiotrófica, pues no tiene mucho sentido esperar muchos días con la intubación orotraqueal, pues porque eso aumenta el riesgo de ventilación mecánica y también aumenta el riesgo, de neumonía asociada al ventilador y también aumenta el riesgo de que el paciente pierda musculatura al no poder estar despierto, ¿vale? Entonces, en este tipo de pacientes se hace lo posible por ir por una vía rápida. En los pacientes con ECMO, tener cuidado pues, por el riesgo hemorrágico.
y hay que tener estrategias personalizadas de anticoagulación en cada paciente. Y en el COVID-19, pues tener en cuenta que hay mayor riesgo de aerosolización y esto pues requirió que hubieran pues, protocolos específicos durante la pandemia. Las complicaciones pueden ser precoces, que son las que ocurren en menos de 7 días, y tardías cuando son más de 7 días. Las precoces son las más frecuentes: hemorragia intraoperatoria, la falsa vía, que por eso es importante tener un broncoscopio para ir viendo por dónde se está pinchando, el neumotórax o las lesiones traqueales, llámense ruptura de anillos traqueales o subluxación de los mismos. Y hay complicaciones tardías como la estenosis traqueal, las fístulas traqueoesofágicas, el tejido de granulación y la infección del estómago. ¿Qué factores de riesgo están establecidos? La inexperiencia del operador, por obvias razones, la ausencia de guía ecográfica y broncoscópica, la anticoagulación, especialmente en la ECMO, y el hecho de hacer traqueostomías ya tardías, hacia el día 19 en adelante, porque se asocian más con estenosis. Ese es el algoritmo de manejo en la UCI, era lo que decíamos: ventilación mecánica que lleva en torno a 7 a 10 días o fallo de destete. Hay que evaluarlo, hay que hablar con la familia o para tener consentimiento informado. Se elige la técnica, ya sea percutánea o quirúrgica, y el procedimiento habitualmente es lo que les digo. En el caso de la percutánea debe ser broncoscópico ecográfico, sería lo ideal. Y hay unos cuidados que requieren humidificación y aspiración de la cánula, una presión del manguito que va entre 20 y 30, la monitorización de complicaciones, fisioterapia respiratoria y deglución, y luego hay que ir viendo cómo va evolucionando el paciente hasta llegar al protocolo de destete. Protocolos de destete hay varios. Por ejemplo, este tiene 11 fases, ¿de acuerdo? Que van desde evaluar la situación global, hacer pruebas de la viabilidad de la ventilación espontánea, y así progresivamente hasta que podemos finalmente retirarla. O tenemos algoritmos como este, por ejemplo, ¿vale? Donde hay que mirar primero el estado basal del paciente, hay que mirar si tolera primero desinflar el balón, si la presión de la vía aérea que necesita el paciente es menor de 12 centímetros de agua, si tolera la válvula de fonación de manera progresiva hasta 12 horas, luego si tolera que le tapemos la traqueostomía, y finalmente si tolera la oclusión progresiva hasta 48 horas, es decir, que mantenga 2 días con la cánula cerrada. Si es así, pues se puede canular. Si cualquiera de esas cosas faltan, pues hay que ir a hablar con rehabilitación respiratoria, valoración por otorrino o valoración por logopedia o por quien sea necesario. Por tanto, acá ven que la atención multidisciplinar es fundamental. Tiene que haber un equipo integrado de fisios, de logopedas, de rehabilitadores, de neumólogos, de intensivistas, un poco de todo, ¿vale? Acá tienen un resumen de todo lo que tiene la cánula, de lo que es el fiador, de las cánulas internas y demás. Y acá tienen también un videíto que les muestra los tipos de cánulas y las diferentes partes que tienen. Tenemos esto acá. Pues para cuando tengan tiempo, ahí pueden ir viendo con detalle cada una de las partes y cómo se maneja, ¿vale? Y a ver, ¿qué más? Oye, pero que me pasé. Obviamente habrán brechas en investigación en cuanto a la traqueostomía. Hay que hacer ensayos clínicos aleatorizados sobre el momento óptimo de cuándo hacer la traqueostomía, porque esto es variable y generalmente los estudios que hay pues no son estudios de alta calidad. Hay que hacer una validación multicéntrica de los protocolos que se han ido generando, hacer estudios longitudinales también para ver las complicaciones que tan frecuentes son. Los modelos multidisciplinares, como les digo, es lo que ha demostrado pues, que ahí va a generar un mejor timing y una implementación de equipos. O sea, el hecho de tener equipos multidisciplinarios nos permite tomar mejores decisiones y rehabilitar más rápido al paciente. Y la comunicación que debe estar centrada en el paciente, con ayudas comunicativas, tratar de que el paciente pueda interactuar con nosotros, con la familia, destetarlo pronto. Y las conclusiones serían que hay que mirar cuál es la indicación principal de la traqueostomía, pues será la ventilación mecánica prolongada y la protección de la vía aérea. La percutánea es la técnica preferida porque es menor costo, menor infección y es comparable en seguridad a la quirúrgica. Considera la traqueostomía precoz
sobre todo en pacientes pues, que ya sabemos que van a estar mucho tiempo intubados, porque eso podría reducir los días de ventilación mecánica y la estancia en la UCI. Hay que tener protocolos estandarizados de destete y de canulación, y el equipo multidisciplinario es esencial para coordinar la atención y optimización de la decanulación. Y eso es todo. A ver, dejamos acá de compartir. A ver. Vale. Preguntas o dudas que tengan. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues ya saben, están las presentaciones donde siempre están. Recuerden que dentro de esa carpeta hay también una carpeta que es de material para revisar en la UCI, donde hay protocolos, guías, donde hay material también que les puede ayudar para el día a día acá en la UCI, en la UCI respiratoria, ¿vale? Pues no siendo más, chicos, nos vemos la próxima semana.